Ya, solo pongo a grabar esto, confirmo que está grabando. Ok, bueno. Eh, Hola a todos, gracias por unirse a este taller de Vue y Vuex, impartido por Renan Zelaya, eh, un amigo de la asociación y de la carrera y de muchos aquí. Eh, y nos va a estar hablando un poquito de este tema. Entonces, eh, Renan, eh, para los que no te conocen, preséntate un poquito y el taller es tuyo. Ok, listo. Buenas tardes a todos. Mi nombre, como Pablo mencionaba, es Renan Zelaya. Pues me gradué de Unitec hace tal vez un año, por ahí. Actualmente trabajo en Aclan Avenue como un software full stack developer. Eh, este día de hoy vamos a ver un poquito de Vue y su librería para manejar el estado Vuex, ¿verdad? Vue es un framework de frontend sobre JavaScript, ¿verdad? Similar a React, Angular. Algunos de ustedes seguramente han llegado al momento de trabajar o aunque sea leer o ver algo al respecto de React y Angular. Entonces Vue también es una alternativa a estas, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio. Entonces, con algunas de las ventajas de Vue. La primera es que tiene un tamaño bien pequeño a la hora de hacer el build de un proyecto en Vue. Tenemos una aplicación bien pequeña en cuanto a tamaño de almacenamiento, si se puede llamar así. Igualmente es fácil de entender en el sentido de que no tiene que tener mucho conocimiento de JavaScript, por ejemplo, o muy ya metido a HTML, CSS, porque ofrece ventajas como si alguien sabe bastante bien HTML y CSS, por decirlo así, la curva de aprendizaje para Vue es bien pequeña porque al final ustedes básicamente lo que están haciendo es HTML, CSS y agregándole un poquito de cosas con JavaScript, ¿verdad? Igualmente ofrece esta ventaja de que es integrado fácilmente, ¿verdad? Eh, Como les decía, si ya tienen un proyecto a puro HTML, CSS, tal vez un poco de jQuery por ahí, integrar Vue se les va a ser bastante fácil en ese sentido. Incluso pudieran pensar también en sustituir jQuery, por ejemplo, por Vue. También parte de las ventajas que ofrece Vue y considero que es muy importante es que debe de tener una documentación bastante detallada. Eh, Hoy en día la documentación no es todo, ¿verdad? Nosotros podemos llegar a tener conocimiento y programar en X lenguaje de programación o utilizar cualquier framework, librería, porque uno de los requerimientos es que esté bien documentada para poder leer todas las ventajas y de esta manera programar utilizando las mejores prácticas de cada framework, lenguaje de programación, librería, etcétera. También ofrece bastante flexibilidad en cuanto al desarrollo y también unas súper buenas herramientas. Me imagino que si más de alguno por aquí ha utilizado React, seguramente en algún punto utilizó Create React App, que es el bootstrapper que inicializa, por decir así, un proyecto en, de React. Entonces, en el caso de Vue, ofrece muchas mejores herramientas en ese sentido. Eh, Tiene su CLI, su CLI, es bastante bueno, ofrece muchas customizaciones o optimizaciones también que se le pueden hacer al momento de inicializar el proyecto en Vue, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tiene bastante libertad en esa forma, así como también ofrece el Vue Graphic User Interface, el GUI, que básicamente ustedes pueden gestionar el proyecto visualmente, ni siquiera a través de consola o algo así, sino literalmente a través de el visualizador gráfico, que básicamente ustedes pueden instalar nuevas dependencias al proyecto, pueden levantar o inicializar el proyecto.
En fin. Y una de las ventajas que ofrece, por ejemplo, sobre React, es que tiene la comunicación bidireccional o de ambos lados. Esto más que todo viene en función a cómo se hacen las actualizaciones al Virtual DOM, ¿verdad? Si manejan el concepto del DOM, es el documento de HTML sobre el cual se está manejando Vue. Ofrece esta comunicación de que si se hace alguna actualización en la interfaz visual, entonces también hace esa misma actualización o hace actualizaciones a sus componentes, su estado, sus props, su data. Entonces, en ese sentido tiene una gran ventaja, ¿verdad? Así como también todos los frameworks pueden llegar a tener sus desventajas. Una de las que tiene Vue es que al ser un framework que pues nació en el oriente, entonces muchos de los proyectos que están realizados o tal vez algunos foros en internet que puedan llegar algún día a toparse si están programando en Vue, es que están hechos en chino, japonés, lenguajes orientales, lo cual se encuentra esa barrera un poco de lenguaje, ¿verdad? Igualmente, Vue ofrece bastante flexibilidad, pero también con eso ofrece este riesgo de tener mucha flexibilidad. Como hay varias formas de hacer cosas, entonces puede ser que alguien lo esté haciendo de X forma y también otro colaborador dentro del mismo proyecto está haciéndolo de otra manera. Entonces, ese tipo de flexibilidad puede llegar a convertirse en un riesgo si se utiliza muy excesivamente. Igualmente, Vue a diferencia de Angular, por ejemplo, y también un poco de React, tiene un poco de menos tiempo en el mercado, por lo mismo de que es reciente, entonces no está completamente tan maduro en comparación a React o Angular, perdón. Entonces, en este sentido, hay un poco soporte a gran escala de, de Vue. Entonces, esa pudiera ser también una de las cosas a considerar al momento de optar o no por utilizar Vue. Y pues el otro que vamos a tratar hoy es el de Vuex, que básicamente nos da la capacidad de almacenar y compartir los datos, ¿verdad? De manera reactiva en la aplicación. Esto de reactivo va directamente ligado a cuando se hacen las actualizaciones a los componentes y la interfaz como tal. Y también esto nos ayuda a no sacrificar el rendimiento, así como también mantener la capacidad de hacerle diferentes tipos de unit testing o end-to-end testing, por ejemplo, y también el mantenimiento del proyecto como tal. Y también nos ayuda a ese término que en inglés se le llama el props drilling, que básicamente estar pasando props de un contenedor o una vista como tal e irla pasando en jerarquía hacia los diferentes hijos dentro de la jerarquía de componentes cuando estamos haciendo el famoso Component Driven Development, en el cual vamos pasando props de padre a hijo. Entonces, en ese sentido, a veces se puede volver complejo esto. ¿Qué tal que a veces un cambio que queramos hacer a determinada prop o, o, tal vez alguna propiedad del estado, que queramos hacer un cambio y queremos que ese cambio se refleje en un componente hermano, ¿verdad? Quiere decir que los dos componentes heredan del mismo padre. Entonces, en ese sentido, esto estar utilizando props se vuelve un poco más complejo. Entonces, utilizando esta librería del estado, podemos sincronizar, por decirlo así, todos nuestros componentes de manera más fácilmente y de alguna manera organizada. Entonces, si quieren, pasamos a lo que vamos a hacer el día de hoy. Básicamente había hecho este ejemplito aquí, corto, eh, básicamente utilizando el estado, ¿verdad? Que ustedes pueden manejarlo. Y el ejemplito que yo había hecho era uno básico de hacer una lista de to-dos o cosas por hacer. No sé, Study View, por ejemplo. Entonces aquí podemos marcarla como completo. No sé, ¿qué vamos a hacer? No sé, dormir tal vez. No lo he hecho eso. Entonces podemos borrar, también marcar como completas o no.
Entonces, en este caso, vamos a cambiarlo un poquito, no vamos a hacer todos, vamos a manejar la idea de libros, de que vamos a ingresar un nombre de un libro, vamos a tener este listado de libros en el cual vamos a marcarlos como completos perdón, prestados o no prestados, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, vamos a ver por aquí. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tengo la consola, VS Code, y básicamente ustedes pueden inicializar un nuevo proyecto teniendo instalado, ¿verdad? Lo que es el CLI de Vue. Entonces aquí, como si ustedes se fijan, toda la librería está bien clara. Ustedes pueden fácilmente ir hacia ella, ¿verdad? Entonces, Vue Create, vamos a crear aquí Taller Vue. Entonces aquí, si se fijan, les permite tener una serie de modificaciones que se pueden hacer, ¿verdad? Ustedes pueden manualmente seleccionar algunas herramientas que quieren. En este caso vamos a agregarle, vamos a agregar solo estas por el momento, que es el Vue Router. Sí. Vamos a agregar por aquí ESLint Computer para que nos ayude ahí formateando y viendo que el código esté basado en las mejores prácticas para organizar el código, ¿verdad? Vamos a completar esto y aquí que no guarde los cambios para el futuro. Entonces ahí, como podemos ver, el proyecto se está inicializando, se están bajando las dependencias en base también a los cambios que hicimos como tal. Vamos a ver por aquí. Vamos a esperar que finalice esto. Mientras tanto, vamos a ir observando cómo se va actualizando lo que es el package JSON por aquí. Aquí ya si se fijan, los archivos ya algunos fueron creados. Básicamente nos brinda ya los scripts para poder inicializar el proyecto, hacerle build y pasar por ahí el linter, ¿verdad? Algunas de las dependencias que ya instala, Vue, el Vue Router y Vuex, ¿verdad? En este sentido ya está instalado. Algo que no trae por aquí es la configuración de Prettier, entonces para que no se queje mi VS Code, vamos a agregar un poquito aquí. Aquí ya voy. Entonces vamos a explorar si gustan aquí la estructura de los archivos que vienen. Si se fijan, este es el main, el inicio de la aplicación, cual si se fijan está importando lo que son las rutas, el router como tal, ¿verdad? Aquí están inicializadas las rutas y los componentes. Si se fijan aquí, este está importado de una manera distinta al home, por ejemplo. Esto básicamente incluso aquí nos da la documentación, que es para hacer code splitting, ¿verdad? Que en ese sentido. Igualmente tenemos el store, que pues lo inicializa sin nada, ¿verdad? Entonces, si se fijan acá tenemos estas cosas de state. Básicamente son aquellas propiedades que vamos a querer guardar en el estado del store como tal. Las mutaciones, generalmente estas son aquellas las cuales se encargan de hacerle cambios al state como tal, ¿verdad? Si queremos hacerle un cambio al state, la idea inicial de las mutaciones es esa. Luego vienen las acciones, que a diferencia de las mutaciones, teóricamente no deberían de estar haciendo cambios en lo que es el estado. Y además de que generalmente una de nuestras aplicaciones tenemos llamadas, no sé, alguna API, llamadas que requieren, son asíncronas, entonces requieren que se esperen y demás. Entonces, esas se recomiendan hacerse en lo que son las actions como tal. Igualmente, Vuex ofrece la herramienta esta de los módulos en los cuales ustedes pueden separar estas cosas, las pueden separar para poder hacer un poco de separación ahí de concerns, un poco ahí de solid. Entonces, igualmente ofrece este otro método por aquí, que son los getters. Básicamente los getters, para aquellos que han tal vez trabajado con TypeScript, los getters son aquellas propiedades que solo sirven para obtener esa información
Por ejemplo, tenemos un arreglo en el estado de libros y queremos solo recibir aquellos libros que están disponibles y no están prestados. Entonces, en lugar de estar haciendo, ya consiguiendo todos y luego dándole filter, podemos hacer realmente un getter donde me diga y me traiga todos los libros disponibles. Entonces, más de eso vamos a ver durante el ejemplo que tengo pensado hoy, ¿verdad? Siguiendo aquí con el main y luego la instanciación de la instancia de view como tal, la crea. Entonces, si nos fijamos, luego viene el componente app, ¿verdad? Que es el primero que se renderea como tal. Entonces, si se fijan acá, tiene dos links al home y router. Y después renderea lo que es el router view. Básicamente, aquí esto lo va a reemplazar por cualquiera que sea la ruta que haga match al momento de entrar. Entonces luego viene esta carpeta aquí de views, que básicamente, teóricamente sería una vista en el programa, un contenedor. Sería lo que es una vista como tal. Entonces aquí está el home, va a renderear un componente hello world. Si se fijan la sintaxis aquí es bien apegada al HTML, si se fijan casi exactamente. Igualmente ofrece la ventaja view de que aquí mismo, por ejemplo, en el de app lo podemos visualizar, que agrega el estilo. Podemos agregar de un solo estilo y también ofrece otra ventaja que es que podemos tener el style y que esté scope, que quiere decir que los estilos que apliquemos aquí solo se van a aplicar a este template como tal, ¿verdad? Entonces solo van a estar disponibles dentro de este contexto. Esto ayuda bastante al momento de querer hacer clases específicas a un componente como tal, porque de esta manera no hay que definirlo globalmente o tal vez estamos cambiando cómo funciona una clase, entonces aquí podemos fácilmente sobreescribirla solamente para este componente como tal, ¿verdad? Por ejemplo. Y el otro es el about, básicamente. Entonces, vamos a, primero que todo, antes de inicializarlo, vamos a instalar esta, para que se vea un poquito más visualmente appealing, vamos a agregar lo que es Bootstrap para que nos ayude ahí un poquito con algunas clases y componentes. Bootstrap View. Básicamente estas dos son las dependencias a instalarse. Ok, disculpen. Luego vamos a ver aquí está, ya se instaló, ¿verdad? Aquí podemos visualizar. A ver, ups, lo siento, no me metí en el que era, en la carpeta que era. Vamos a volverlos a instalar. Ok, ya se instaló aquí, entonces vamos a correrlo. Y si se fijan también, aquí Bootstrap nos da la documentación para lo que es instalar, ¿verdad? Dice aquí que instalar. Igualmente nos dice que tenemos que importar estas dependencias aquí para que sea útil al momento de usar. Uy, perdón, lo estoy metiendo en el archivo que no era, aquí en el main. Vamos a hacer el respectivo import aquí. Y después nos dice que hacemos uso de los plugins como tal. Y también para poder hacer uso de lo que es las librerías de CSS y SAS ya compiladas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si se fijan aquí ya está corriendo la aplicación en el puerto 80. Entonces, lo vamos a abrir por aquí. Y ups, aquí está. Aquí ya está inicializada. Entonces, vamos a poner un poquito más estético esto aquí, por acá. Si se fijan, aquí tenemos este nav, que es, lo vamos a cambiar por un componente que nos da Bootstrap, que es el vnavbar. Nos va a ayudar a crearle el navbar por ahí. Entonces vamos a ponerle aquí un type dark
esta parte para poner los colores, para que sea oscurito, ¿verdad? Y la variante aquí que va a ser dark. Y adentro del navbar, pues podemos tenerle cosas como el navbar, el brand, que pues básicamente el brand es, aquí vamos a poner nuestro logo de nuestra página web, por decirlo así. Entonces vamos a, si quieren, ponerlo aquí para ir viendo real time los cambios. Entonces, después tenemos los elementos si quisiéramos agregar, ¿verdad? En este caso, Bootstrap ofrece muchas ventajas de lo que son responsiveness, ¿verdad? Entonces, en este sentido, vamos a tener el toggle por aquí, que básicamente el toggle es aquel botoncito hamburger que vemos por aquí a la izquierda en algunas páginas web cuando la estamos viendo en nuestro dispositivo móvil, ¿verdad? Y le vamos a poner aquí un target que vamos a llamarle el nav collapse, ¿verdad? Entonces, básicamente, collapse. Entonces, y luego va a venir lo que es el Bootstrap collapse, que esto es lo que se va a ser responsive, ¿verdad? Lo que lo vamos a poder meter adentro del hamburger ese. Entonces, luego aquí al collapse se le coloca lo que es un ID como tal. Con este ID es que este toggle va a funcionar, ¿verdad? Entonces le ponemos el mismo, ¿verdad? El nav collapse. Y luego por acá vamos a tener, también hay que pasarle un prop aquí de snap para que sepa que es del site, del navbar aquí de la aplicación. Y luego ya tenemos lo que son los elementos, que es el navbar-nav, ¿verdad? En este sentido, aquí adentro vamos a meter los nav items, ¿verdad? Luego, aquí tenemos el homepage. Vamos a tener el about, ¿verdad? Que es el otro que aparecía por acá. Y en ese sentido ya tenemos lo que es el navbar. Le vamos a dar save por aquí. Y si se fijan ya salen los elementos acá. Generalmente tenemos botones de login en algunas páginas. Entonces vamos a agregar uno aquí para que sirva de ejemplo, ¿verdad? Navbar, nav, navbar-nav. Entonces aquí le vamos a pasar un prop especial, ¿verdad? Una clase que va a ser el ML auto. Básicamente esto es para que se alinee completamente a la derecha, ¿verdad? Entonces vamos a agregar aquí otro bnav item. Y vamos a agregar el login, ¿verdad? Entonces si se fijan ya aparece acá. Entonces lo que les decía del collapse era aquí cuando ya hay más elementos se pone lo que es la hamburguesita por aquí. Básicamente ya tenemos aquí el homepage. Entonces el navbar. Entonces podemos quitar perfectamente este. Entonces ya modificamos un poco aquí. Entonces si quieren vamos ahora a lo que es la vista del home. Básicamente aquí se está rendereando una imagen y el mensaje de Hello World, ¿verdad? Entonces en ese sentido vamos a quitar estos por el momento y vamos a empezar con básicamente un contador sencillo, ¿verdad? No tenga mucho, vamos a ver, Hello World. Ok, si se fijan, este es algún tipo de cosas que nos brinda ESLint para que activamente nos está revisando el código, ¿verdad? Entonces vamos a quitarlo por aquí. Para que no se queje, ya nos queda limpia ahí la página. Entonces vamos a venir, aquí en el home, vamos a usar un contenedor para que esté un poquito más clean esto. Vamos a ponerle unas clases aquí para estilizar, para que arriba no esté tan pegado al navbar por ahí. Y vamos a tener un contador por aquí. Vamos a dar unos botones primero. Este es el botón de vamos a poner add por aquí. Vamos a ponerle aquí variant que sea success para que salga verdecito, ¿verdad? Entonces, si se fijan, el botón de add se va agregando. Entonces, luego ya podemos ir agregando a un contador, ¿verdad? Entonces, en este sentido, vamos a agregar, utilizar
esta parte del script en Vue, ¿verdad? Si se fijan, tiene esto de que se llama data. Entonces, básicamente el data es una función la cual retorna todos aquellos elementos o métodos, perdón, no métodos, pero propiedades que el componente tiene y que vamos a hacer uso, ¿no? Por ejemplo, entonces vamos a tener un count por aquí. Entonces ustedes en este contexto, que mientras se maneja acá, ustedes van a referenciar al data como, perdón, al count como this.count, ¿verdad? Y una de las ventajas que ofrece el template es que no ocupamos utilizar el this ahí, sino que fácilmente solo se puede mostrar en ese sentido. Entonces vamos a tener aquí un párrafo. Vamos a poner aquí strong esto para que salga en negrita. Vamos a poner el count. Y después vamos a mostrar aquí. Si se fijan, la sintaxis es bien similar a Mustache. No sé si algunos de ustedes lo han usado, que es para cambiar el HTML a una variable como tal, ¿verdad? En sentido ahorita vamos a poner count, por ejemplo, y nos sale el count en 0. Entonces el botón está ahí, pero todavía no está funcional. ¿Cómo hacemos eso? Vue ofrece esta ventaja de que todo lo podemos hacer y es bien similar a Angular dentro del mismo HTML, ¿verdad? Ofrece dos cosas, el binding y algunos listeners. Entonces, en este sentido, ocupamos un listener, ¿verdad? Entonces, tiene esta directiva que es el beyond, ¿verdad? Entonces, después nosotros le ponemos los dos puntos y qué evento queremos escuchar del componente. Entonces, en este caso, vamos a esperar o escuchar, mejor dicho, el click. Entonces, después aquí adentro podemos mandar un método, podemos realmente hacer ahí la actualización. En ese sentido, podemos hacer fácilmente aquí count más más. Uy, vamos a pegar esto por aquí. Y al momento de apretar el botón de add, si se fijan, la suma va cambiando. Entonces, vamos a crear uno aquí de subtract para mostrarles fácilmente. Vamos a poner aquí un método, ¿no? Lo que les decía, aquí subtract. Entonces, incluso también algo que es muy importante, Vue ofrece la ventaja que podemos hacer la flexibilidad de usar el beyond o usamos un @click, ¿verdad? Eso se puede en inglés add click, ¿verdad? En el momento que haga click, va a llamar a subtract. Entonces, luego aquí en el componente venimos y tiene esta otra propiedad que es methods. Methods es básicamente, espera un objeto de funciones. Estas funciones básicamente se llaman como ustedes gusten. Pueden recibir los parámetros que ustedes deseen. Y en ese sentido aquí van a trabajar adentro. Entonces aquí si se fijan this.count menos menos. ¿Verdad? Entonces vamos a cambiarle aquí el colorcito a este. Vamos a ponerle warning para que esté amarillo. Entonces, si se fijan, vamos a sumar y restamos. Entonces, funciona de ambas maneras. Entonces, bueno, hasta el momento esto no tiene Vuex, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar y vamos a hacer modificaciones en esto para que utilice Vuex como tal. Entonces, volviendo aquí a lo que es Vuex, podemos tener un estado. En este estado, tenemos aquí un count. Básicamente, entonces aquí podemos, entonces, este count, lo vamos a salvar por aquí y después podemos referenciarlo. Aquí aquí vamos a poner por acá, vamos a ponerle store count. Entonces aquí podemos referenciarlo con el valor store.count. A ver, sería store.state, lo siento. Entonces, es porque estamos en el store. Entonces, básicamente, en todas las instancias de cada componente tenemos acceso al this.$store. Entonces, sería todo este objeto. Entonces, luego queremos el state y después count. Entonces, básicamente ahí podemos visualizar. Entonces, sigue funcionando, pero estamos usando el estado local, ¿no? Del componente como tal. Entonces, en ese sentido, vamos a agregar por aquí una mutación.
una mutación en la cual sea add, ¿verdad? Entonces aquí todos los métodos tienen mutation, espera una función, ¿verdad? Entonces todos los métodos tienen como primer parámetro el valor de state. Básicamente aquí en el state nosotros tenemos acceso al count. Entonces, en este sentido, vamos a hacer la actualización al estado aquí, state.count, ¿verdad? Menos menos, en ese sentido. Vamos a ver qué pasa aquí. Add, add tiene que ser aquí. Vamos a ver, state.count. Vamos a cambiar aquí un poquito la sintaxis, o sea, una función normal, para que no se queje tanto esto. Ahí. Entonces, add sería más más. Entonces, agregamos uno también para subtract. Subtract. Vamos a poner la coma por aquí para identificar este de manera distinta. Aquí te haga coma. Entonces ya termina de compilarnos. Entonces, estos métodos se pueden acceder. Básicamente no los llamamos directamente, sino que los llamamos a través de un coso que se llama en el store, que nosotros hacemos commit a una mutación, ¿verdad? Algo así parecido como en Git por ahí, pero sería distinto. Entonces, en este sentido, nosotros acá podemos hacer aquí $store. Vamos a ver aquí el chat. Store.commit. Entonces, hacemos commit aquí en el primer parámetro. Es el nombre de cómo se llama la mutación. En este sentido va a ser add, ¿verdad? Después tendríamos un segundo parámetro que generalmente es un objeto con todas las propiedades que ustedes quieran pasar a la mutación. Por si quieren hacer, por ejemplo, que el add reciba un parámetro que en lugar de sumar de 1 en 1, pues sume de n en n, donde n sería el valor proveído. Entonces, si nosotros le damos aquí store commit add, le damos aquí guardar. Entonces, si se fijan, el que está incrementando ahora es el store count, ¿verdad? En ese sentido. Y igualmente, de la misma manera, pudiéramos cambiar este. Aquí, vamos a cambiarlo desde acá abajo, ¿verdad? Entonces, ya no vamos a utilizar esto. Entonces, vamos a llamar al commit desde aquí, .commit. Y vamos a subtract. Entonces, si se fijan, el contador puede subir y bajar, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un simple store hasta el momento. Entonces, vamos a empezar ya a lo que es lo de los libros que les decía. Entonces, vamos a construir primero lo que es el store y todo lo que vamos a necesitar. Vamos a ocupar un arreglo de books, ¿verdad? Aquí vamos a guardar todos los libros. Básicamente, un book va a tener la sintaxis de... Vamos a ver aquí. Un book va a tener el nombre, que va a ser lo que es un string, y también vamos a tener acá un, ¿qué vamos a tener aquí? Available. Si está habilitado para prestar o si ya fue prestado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a tener acá. Es buena práctica que los métodos en las mutaciones lleven una sintaxis distinta al nombrarlas para no confundirlas entre una mutación y una acción, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a crear por acá en el store una carpeta, un archivo que le vamos a llamar constants. Básicamente aquí vamos a exportar lo que son todas las constantes que vamos a necesitar para hacer las mutaciones respectivas a los libros. Entonces, en ese sentido, vamos a ocupar un artbook, ¿verdad? Vamos a agregar un libro a la Sport Const aquí. Vamos a ocupar agregar un libro. También vamos a ocupar borrar un libro, ¿no? También por acá vamos a necesitar agregar, lend o prestar, ¿verdad?
así como también vamos a regresar el libro como tal. Entonces vamos a darle return book por acá. Entonces básicamente esas son las operaciones que vamos a estar realizándole a lo que es a los libros. Entonces en ese sentido acá vamos a hacer import, ¿verdad? De estas constantes. From constants, ¿verdad? Entonces aquí vamos a importar todas estas constantes. Uy. Se me fue aquí los settings, length book, return book. Entonces después aquí las mutaciones las vamos a nombrar de la siguiente manera. Esta es una sintaxis de JavaScript que nos da a través de ESIP, ¿verdad? Add book, book. Entonces va a ser una función aquí. Vamos a tener más funcioncitas de esta. Vamos a copiar aquí. Delete book. Vamos a tener length book. Y vamos a también a return book, ¿verdad? Entonces en ese sentido, bueno, todas estas funciones van a tener acceso a lo que es el estado como tal. Y todos van a recibir un payload, ¿verdad? El payload se va a ver distinto entre cada función, ¿verdad? Cuando queramos agregar un book, ¿qué hay que hacer? Solo lo agregamos a lo que es this.state, perdón, lo siento, state.books.push, ¿verdad? Porque vamos a agregar uno nuevo. Entonces, en ese sentido, vamos a tener payload.book. Vamos a esperar que este sea un objeto que tenga una propiedad que se llame book, que es lo que vamos a agregar en ese sentido. Y después vamos a tener un delete book. Entonces en el state.books.splice, básicamente si se fijan por acá, splice remueve un elemento de un arreglo, ¿verdad? Entonces lo que nos pide son dos parámetros, dónde vamos a empezar y cuánto vamos a borrar. Entonces, en este sentido, en el payload.index vamos a recibir qué índice queremos eliminar y después vamos a borrar solo uno, ¿no? Al momento de prestar un libro o no, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a state.books. Entonces, como esto es un arreglo, podemos accesar fácilmente con el operador. Entonces, vamos a tener también un payload.index por acá y lo que vamos a cambiar acá va a ser el available, la propiedad available, ¿verdad? Entonces, cuando prestamos un libro, el available se va a convertir en false, ¿verdad? Entonces, igualmente, de manera inversa, se va a convertir true al momento de que retornemos lo que es un libro. Básicamente, esas serían las mutaciones que tendríamos aquí. Y luego estarían las acciones, que normalmente, como les decía, las acciones se caracterizan por hacer llamadas asíncronas, tener que esperar. Entonces, aquí no vamos a hacer llamadas a algún API ni nada de eso, pero vamos a poderlo simular fácilmente. Aquí podemos tener una acción que sea addBook, ¿verdad? Si se fijan, aquí la acción, ¿verdad? La nombramos como normalmente lo hacemos, ¿verdad? Entonces, ofrece también algunos parámetros. El primero, básicamente, es un context, ¿verdad? El context tiene varios elementos adentro, pero normalmente se utiliza lo que es el commit. Básicamente, el commit es el que vamos a hacer commit de alguna acción en específico. Y como segundo parámetro, ofrece el payload. Básicamente es un objeto. Cabe mencionar que cuando llamamos una acción, solo le mandamos un parámetro, que es el payload. No mandamos este primero. Entonces, para que sepan, por si algún momento quieren mandar dos objetos o cosas a una acción, entonces lo hacen a través de un parámetro y lo encasillan en lo que es un objeto en ese sentido. Y por ejemplo acá, para hacer la mímica, que estamos haciendo una llamada, vamos a retornar aquí una promesa. Entonces, esta promesa
lo que va a hacer fácilmente es, vamos a hacer commit, ¿verdad? Commit es una función y vamos a mandar a llamar, entonces, a addBook. Entonces, vamos a hacer commit de, de esta mutación y le vamos a enviar el payload en ese sentido. Y al finalizar la promesa, solo se hace resolve. Entonces, esto va a ser similar para las 4 cosas que vamos a hacer, que van a ser el de delete book también. Va a tener la misma sintaxis, solo que vamos a cambiar por aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer commit de una mutación de delete book. Aquí vamos a cambiar esto a lendbook. Por aquí un typo. Y por acá lendbook. Y acá vamos a return book, ¿verdad? Entonces, por acá, return book. Y resolvemos la promesa como tal. Entonces, si se fijan, todo está funcionando bien, compila bien. Entonces, ya vamos a pasar a lo que es a programar el componente como tal. Entonces, aquí ya llegamos a este punto. Entonces, ahora vamos a utilizar por acá, nos da un layout fácil y sencillo de usar Bootstrap, que es lo que nos da el B-row por acá. Entonces, vamos a tener una row y después vamos a tener una columna por acá. Entonces, cada columna que tome la mitad, ¿verdad? Porque es una columna es una row de 12 columnas, entonces queda la mitad del espacio. Y aquí vamos a poner lo que es el componente del crear un libro, crear book. Entonces, vamos a pasar a crear aquí en components un componente de create book. .view. Entonces, el componente, por aquí hay unos snippets en VS Code por si ocupan en View. Solo les crea toda la sintaxis como tal, ¿verdad? Entonces, por aquí vamos a tener un form, ¿verdad? Este va a ser un formulario. También Bootstrap nos da un componente de bform en ese sentido. Vamos a poner aquí unas clases para que utilice flex y flex column para que todos los elementos los ponga para abajo. Column. Entonces, después también, siempre Bootstrap tiene esto de que se llama el bform group. Básicamente aquí agrupa lo que es el label con el respectivo input, ¿verdad? Entonces, vamos a tener por aquí el label del, label es un prop que recibe. Entonces, label va a ser name, ¿verdad? Después, vamos a tener el label for y vamos a llamarle input name, ¿verdad? Después, adentro del form group, vamos a meter el componente de bform input. Entonces, aquí adentro vamos a poner lo que es el ID, ¿verdad? Para que sepa. El input name. Después tenemos lo que es el type, que va a ser simplemente un texto. Vamos a poner el required por aquí. ¿Qué más? Podemos ponerle un placeholder. Book name. Entonces, si se fijan que el código se me formatea, es parte de lo que se configuró al inicio de ESLint con Prettier, que eso es una utilería bastante buena para visualizar mejor el código, ¿verdad? Porque si se fijan, yo estoy programando en la mitad de mi pantalla y siempre estoy viendo todo el contenido del archivo. Entonces, ahí nos ayuda eso como tal. Entonces, ahora vamos a darle save aquí a esto y vamos a importar el componente para que vayamos viendo aquí los cambios. Entonces, regresamos aquí al componente de home y acá podemos hacer import, ¿verdad? Del componente que es create book from. Entonces aquí, si se fijan, quedó el comentario del import de que había del hello world. Básicamente Vue nos da esto de que podemos llamar si no queremos conseguir un componente
utilizando una ruta relativa o podemos usar esta también relativa, pero relativa en base al source, ¿verdad? Entonces, componentes y después viene create book.view y por acá lo importamos, create book. Y luego acá lo vamos a renderear. Algunos pueden notar algo interesante, que es que create book yo lo importo acá utilizando la sintaxis de camel case con la primera letra mayúscula. Y aquí lo estoy utilizando casi como snake case, creo que es. Entonces, básicamente Vue ofrece eso. Entonces, yo no necesariamente tengo que importarlo con ese nombre como para usarlo así, sino que puedo hacer esto fácilmente. Igualmente, esto funciona con props. Nosotros las definimos perfectamente en un camel case y él puede recibirlo así. Así como también puedo renderearlo utilizando createbook, ¿verdad? Entonces, esa ventaja que ofrece Vue. Entonces, si se fijan, ya nos sale aquí el input para el nombre. Entonces, también vamos a agregar aquí uno de bform checkbox. Entonces, aquí en este vamos a mandarle available, ¿verdad? Entonces, luego aquí tenemos lo que vamos a llamarle el bmodel, ¿verdad? Entonces, vamos a primero por aquí ponerle nombre a esto. Create book. Data, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener dos cosas. Available, que va a ser, pero permítame aquí, return como objeto. Ajá. Entonces, available lo vamos a inicializar con falso. Y también vamos a tener por aquí el name, que va a ser un string. Entonces, luego tenemos lo que es Bootstrap View, que nos da este prop, que es el bmodel. Básicamente en el bmodel nosotros tenemos lo que es el binding. Hacemos un binding de este valor, le hacemos un bind a este input como tal, ¿verdad? Entonces, él se encarga de hacer la actualización a la propiedad, así como también de escuchar cuando sea un cambio para hacer esa actualización y mostrar el valor como tal. Entonces, vamos a hacer también esto igualmente aquí. bmodel y name. Ups, por aquí es available. Entonces, también vamos a agregar aquí en el form un botón. Vamos a ponerle submit por acá y vamos a darle type submit, ¿verdad? Entonces, para que sea verdecito, vamos a poner una variant aquí de success. Entonces, el botón, uy, un typo por aquí. Ahí está, se crea el componente como tal. Y aquí al form vamos a agregarle un listener de que es en submit. Entonces, para los que han utilizado forms en React, recuerdan que por ahí hay un prevent, ¿verdad? Para que no haga el default. Entonces, también está aquí ese, el submit.prevent. Y después llama al método de submit. Después venimos acá en methods. Y vamos a crear un disculpen. Methods es un objeto, ¿verdad? Que espera que retornemos una serie de métodos que vamos a necesitar. Entonces, aquí vamos a hacer lo que vamos a llamar a la acción para agregar el book, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a manejar la lógica. Vamos a conseguir el name y si está available o no, y lo vamos a conseguir del this. Esta es una sintaxis de destructuring. Por aquí se fijan, se está quejando porque no estoy usando eso. Entonces, ahora se pensarán, ¿cómo hacemos para hacer dispatch de la acción? Podemos fácilmente venir y nosotros store.dispatch
y el nombre del add to do, de la acción, y después le mandamos por acá el name y eso, pero add to do, add book era. Pero aquí nos ofrece Vuex este import, que lo vamos a ver ahorita, que es el Map Actions. Básicamente el Map Actions nos permite mapear todas las acciones, ¿verdad? Mapear las acciones a el contexto del componente. Si se fijan acá, nosotros tenemos el add book, ¿verdad? Era una de las acciones que teníamos, la podemos mapear aquí y después fácilmente aquí solo add book, si se fijan ya sale aquí. Entonces mandamos por acá el objeto de book, donde iba a tener el name y si estaba available, ¿no? Entonces, por acá también vamos a abrir la consola y vamos a visualizar button. Qué extraño. Okay. Aquí, las DevTools de Vue. Básicamente aquí podemos visualizar el estado de Vuex. Si se fijan en el base state, tiene aquí un arreglo en 0. Entonces sí podemos agregar un libro nuevo aquí, Harry Potter, por ejemplo. Y si lo agregamos, si se fijan, se hizo commit de la mutación y al hacer eso, se agregó lo que fue el libro. Si se fijan ustedes aquí, ya el libro tiene uno más. Entonces ya podemos agregar fácilmente libros. Entonces vamos a agregar aquí un poquito más. Como teóricamente esta era una función asíncrona, entonces se trata como tal. Entonces, después de que finalicemos de agregar un libro, vamos a pasar this.name, lo vamos a resetear los valores, ¿verdad? Available, siempre this.available igual a false, para que se reseten de nuevo. Ups, por aquí vamos a cambiar esta sintaxis. Ahí está. Ok, entonces ya ahora vamos a visualizarlos como tal. Entonces creemos un nuevo componente por aquí que va a ser el booklist.view. Entonces vamos a tener view acá. Entonces el booklist nos va a mostrar todos los componentes de todos los libros que existen, ¿verdad? Visualmente. Entonces por aquí vamos a tener vamos a un div para que todo esté dentro de un div. Y luego vamos a UL, un listed item, y después vamos a tener los list items, que aquí vamos a renderear cada libro. Entonces, primero que todo, vamos a necesitar los libros, ¿no? Entonces, aquí el name es por pura costumbre, book list, ¿verdad? Entonces, igualmente, como ya teníamos el map actions from Vuex, aquí tenemos lo que se le llama el map state. Entonces, aquí tenemos esta otra propiedad que es el computed. Computed son aquellos propiedades dentro del componente que no le seteamos nosotros el valor. Como les decía, ustedes pueden tener una computed property que haga un filtro de un arreglo, por decirlo así. Entonces, en este sentido, aquí vamos a mapear el estado y vamos a conseguir books, ¿no? Entonces ahora aquí arriba en los list items, como ya tenemos los libros por acá, entonces podemos iterarlo. ¿Cómo hacemos eso? A través del before. Esta es otra de las cosas que nos da Vue para iterar sobre arreglos y que nos muestre varios list items en ese sentido. Y luego tenemos acá for book in books. Incluso para que podamos ver esta sintaxis aquí, vamos a sacar también el índice del arreglo. Luego, como podrán, si algunos usaron React, si están iterando sobre ítems, es útil utilizar el key, ponerle un key, ¿verdad? Cada uno. Entonces, luego aquí adentro, a cada list item, vamos a poner dos cosas. Vamos a poner primero, pongámoslo dentro de un párrafo por acá.
vamos a poner su nombre, ¿verdad? Book.name. Y también vamos a poner lo que es si está completo o no, ¿verdad? Perdón, si está available o no. Entonces, por acá también podemos hacer cosas como un ternario, book available. Si está available, quiere available, vamos a mostrar available. Si no, vamos a mostrar not available. ¿Sí? Entonces, vamos a probar esto un poco más. Entonces, vamos a volver a agregar Harry Potter. Algo muy importante que se nos olvidaba, hay que importar el componente como tal. Vamos a tener el book list por acá. Luego, después acá el book list, importamos. Y por acá vamos a crear otra columna para visualizar esto. Por aquí vamos a poner el book list. Ok. Y vamos a volver a agregar Harry Potter. Y vamos a verificar por qué no está rendereando. Vamos a ver si hay algún error por aquí en la consola. Sí, vamos a ver. Button. ¿Esto es en qué componente? En Create Book. Button. Vamos a limpiar aquí el caché por si las dudas. Ok. Properties Book. Before. Vamos a ver. Aquí. Es Books, ¿verdad? El typo que nos faltaba por acá. Entonces vamos a volver a sale refresh a la pantalla. Y agregamos Harry Potter. Y ahí está. Ya lo podemos visualizar. Vamos a agregar una clase por aquí para que se alinee el texto a la izquierda. Entonces ya lo podemos visualizar aquí. Que está no available lo que es Harry Potter. No sé, vamos a poner aquí Romeo en Juliet. Y pongamos que está available. Entonces si se fijan, se muestra distinto para cada uno. Vamos a agregar aquí lo que son los botones para borrar y marcar. Entonces, vamos a tener por aquí un botón, ¿verdad? De button. Vamos a poner una variante aquí de, qué sé yo, bueno, dejémoslo si quieren así. Y este va a ser el botón que lo va a prestar o no. Entonces, ¿cómo sabemos si vamos a tener que prestar o no? Vamos a usar esta misma validación de por acá. Si el libro está available, quiere decir que lo podemos prestar. Y si no, vamos a retornarlo, ¿no? Si está available, lo prestamos. Ok. Entonces, igualmente, vamos a escuchar cuando se haga clic y vamos a llamar aquí al método, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí handle lending. Entonces, handle book change. Vamos a ponerlo por acá. Entonces, vamos a crear aquí un methods y handle book change. Y vamos a mandarle parámetro el índice, ¿verdad? Aquí podemos llamar la función así. Entonces aquí vamos a recibir el index. Entonces aquí adentro vamos a verificar, vamos a también ocupar, saber qué acción ejecutar, ¿no? Entonces aquí podemos mandar este otro y también available. Entonces aquí vamos a, si es available, quiere decir que lo que vamos a hacer es que vamos a prestar el libro. Entonces, vamos a también ocupar aquí las acciones, map actions, y las mapeamos acá, miren, map actions. Y luego aquí es un arreglo y mapeamos las acciones que va a ser lend book y return book. Entonces, ponemos la coma acá para que no se queje, aquí que formateé el código un poco. Entonces, si está available, dijimos que vamos a prestar el libro, ¿no? Lend book, entonces aquí vamos a mandar el índice, ¿verdad? Entonces mandamos el índice del libro como tal y así vamos a prestarlo, ¿no? Vamos a darle return por aquí para poder evitarnos el else. Entonces, y si no está available, quiere decir que lo vamos a retornar, ¿no? Entonces la acción sería this punto
return book. Y mandamos por acá el index. Y en ese sentido ya podemos visualizarlo. Entonces, si le damos return por acá, vamos a poner de nuevo aquí el de view. Si le damos lend aquí, si se fijan, el estado cambia y se presta. Entonces, si le volvemos a dar return, vuelve a salir available y ahí está el cambio, ¿verdad? Se hace el commit de la mutación. Entonces, con eso ya tenemos esto. Entonces, para terminar un poco de aquí en esto, vamos a poner un getter por aquí. Vamos a poner available books. ¿Cuáles son estos libros? Estos vamos a retornar igualmente aquí como es un getter. Entonces nosotros tenemos acceso al state, al inicio. Entonces vamos a poder aquí retornar state.books.filter, ¿verdad? Donde cada libro book.available. Available. Entonces, available books y también vamos a tener por ahí los not available books. Entonces aquí la condición va a ser distinto de not available. Entonces, vamos a hacer unos cambios a lo que es, si se fijan, la página aquí se resetea, entonces el estado también se resetea como tal. Entonces, eso es una importante cosa a considerar, que al reiniciar la página en la que estamos, el estado se pierde como tal. Entonces, ya tenemos esto acá. Entonces, vamos a hacer un poco de refactor al book list, perdón, para mostrar aquí abajo el listado de los que están disponibles y los que no. Entonces, por aquí vamos a mostrar o vamos a hacer un map getters. Map getters. Y si se fijan, map getters por acá es un arreglo donde vamos a tener available books y los not available books, ¿verdad? Entonces, en ese sentido ya los tenemos identificados acá. Entonces, vamos a agregarle al componente los props. Los props, ¿qué son? Son aquellas cosas que se le dan al componente, que se le proveen, como en este caso vamos a utilizar 3. Vamos a utilizar un prop que va a ser list only, que quiere decir que solo vamos a querer la lista, ¿verdad? Entonces, podemos hacer varias sintaxis aquí, ¿verdad? Podemos decirle que boolean. Podemos incluso de un solo setear un valor por default o, a mi preferencia, hacer un objeto en el cual nosotros especificamos el tipo y un valor default, ¿verdad? En este caso. Igual, aquí pudiéramos poner esto de required, que es un booleano, donde especificamos que el prop es requerido. Entonces, vamos a tener también otros props que los vamos a utilizar y vamos a poner aquí cuáles queremos. Queremos mostrar los available y también vamos a querer ver si mostramos todos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a saber a través de este prop si mostramos uno o los otros. Y con este vamos a saber si mostramos books por completo, ¿verdad? Entonces por acá, el botoncito. Algo que nos había faltado acá, antes que se me olvide, vamos a crear otro botón. Este botón va a borrar, ¿verdad? Vamos aquí a delete book. Entonces, por acá en los map actions podemos también delete book, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a llamarlo desde acá de un solo. Entonces, vamos a englobar esto en un objeto. Entonces, este botón va a decirnos delete. Entonces, vamos a ponerle aquí un variant. Vamos a ponerle danger para que aparezca en rojito. Vamos a visualizarlo de nuevo. Y aquí entonces le damos delete y se borra. Y si se fijan, también se comitea el cambio. Entonces, ya estaría el delete completado y vamos a hacer el refactor que les decía de esto, del list only.
Entonces, vamos a poner aquí en React, no sé si han visto que está el React.fragment. Entonces, aquí en View está esto que se llama el template, que básicamente nos sirve para agrupar algunos elementos. Entonces, vamos a hacerle un beif aquí. Entonces, esto lo vamos a mostrar cuando no queramos solo la lista. Entonces, aquí está un poquito al revés la condición, pero espero se entienda. Entonces, aquí vamos entonces a visualizar en el home. Vamos a crear otro row. Y aquí vamos a poner el book list, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a mandar a list only. Vamos a darle save para que se visualice. Vamos a agregar Harry Potter y si se fijan, acá lo tenemos abajo, ¿no? Entonces, como le mandamos el prop de list only, entonces los botones no aparecen. Si recuerdan lo que les mencionaba cuando les decía de que lo importábamos con camel case y lo estamos usando aquí con otro casing, igualmente con las props. List only le estamos mandando así hyphenated y después tenemos el book list, el cual lo estamos mandando con los props así, grandecito. En ese sentido, ya podemos visualizar aquí. Entonces ahora solo falta determinar cuál poner en cada uno. Entonces, ¿cómo determinamos eso? Vamos a poner acá en el book list, vamos a crear un computer property que le vamos a poner a book list. Entonces, aquí vamos a retornar qué arreglo queremos. Entonces, esto va a ser en base a los props que recibamos. If this.listOnly, if this.all, básicamente aquí quiere decir que vamos a quererlos todos. Entonces, vamos a retornar aquí this.books, ¿verdad? Que es el que estamos mapeando el estado en el computer property aquí. Entonces, de lo contrario, vamos entonces, aquí es cuando queramos solo los available. Entonces, si solo queremos los available, vamos a retornar this.available.books. Y pues caso contrario, vamos a retornar aquí this.notAvailableBooks. Entonces, el book list, este es un getter. Entonces, lo podemos llamar acá book list, ¿verdad? Así sin tener que llamar a una función como tal. Entonces, aquí en el home, vamos a agregar acá que aquí nos muestre los que están available. Y aquí al no ponerla, asume entonces que es falso, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a tener los todos. Y aquí a este book list le vamos a mandar el prop de all para que nos dé todos. Entonces, vamos a volver y creamos aquí Harry Potter. Vamos a ver qué pasa por acá. El book list all. Vamos a refrescar acá la pantalla. Harry Potter. Ahí está. Entonces, si se fijan, aquí nos está mostrando los no available, ¿verdad? Entonces, vamos a agregar otro aquí, Romeo. Vamos a decir que está available. Entonces, si se fija acá, ya distinguimos uno del otro. Vamos a agregar otro libro por aquí. No sé, Learning JavaScript. Y vamos a poner que esté available. Si se fijan, se agregó aquí a la lista. Y acá estamos mostrando los que están filtrados. Entonces, podemos incluso cambiar y si se fijan, se actualiza. Así como también se ejecuta acá, podemos visualizar el cambio. Entonces, pues eso es lo que les tenía preparado para hoy. No sé si tienen algunas preguntas. Tal vez fue un poco rápido en algunas cosas y solo me dicen. Ahí, Pablo, coordinemos. No sé si hay preguntas. No sé si puedo preguntar. Sí, dale, dale. No, Bueno, pues, como sé que vos has trabajado con React también, y no sé si mencionaste algo de esto, ¿verdad? Porque hubo un ratito que me tuve que ir a hacer algunas cosas. Pero en tu experiencia, ¿cuál consideras o valoras como que para un proyecto, o sea, digamos, vos tenés que hacer un proyecto personal tuyo, o sea, una idea de
no sé, negocio o algo que querés hacer y ¿cuál de los dos pensarías vos utilizar? ¿Y por qué? O sea, ¿cuáles serían esas razones de peso por las que vos decís yo elegiría este mejor? Personalmente, pues cada quien pueda llegar a tener sus diferentes razones, pero personalmente me gustan los dos. Cada uno lo he usado a nivel tanto profesional como personal, como para hacer ejemplitos como este, así como también para trabajar en proyectos más grandes. Entonces he tenido esa oportunidad de trabajar con los dos. Me gusta un poco más React porque siento que está más apegado a hacer coding como tal. Si se fijaron, aquí no había mucho código a escribir, era más que todo ir manejando estas cosas de acá. El template, el HTML, que pues al final así viene siendo. Entonces, personalmente, si, como decías, me tocara empezar un proyecto de freelance, por ejemplo, creo que me iría más por React, no tanto porque considere que React sea mejor que Vue, pero porque siento que como me ha tocado utilizarlos ambos a grandes escalas, siento que React tiene más librerías open source por ahí que van a ayudar. Entonces, siento que está un poco más maduro React. Entonces, en ese sentido, creo que usaría React. Más no obstante, me gusta mucho Vue. O sea, bastante me gusta. Actualmente estoy trabajando en un proyecto en Vue. Entonces, estoy bien familiarizado con él y en ese sentido, Vue es muy poderoso. Dele en un tiempito por ahí y se va a convertir en tal vez uno de los más utilizados. Pero sí, yo sé que no te dije ni sí ni no, pero es bien complicado porque ahí es más de gustos. Y Sí, 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 entiendo. me he sentido más cómodo con React, sí, pero no podría decir que no usaría React, Vue, perdón. Entiendo. Ujú. Está Sí. bueno. No sé si alguien más tiene por ahí alguna pregunta. Pregunten sin miedo, sin pena. Bueno. Si querés hago otra pregunta, entonces yo... Dale, dale, no hay problema. Ok, una pregunta, no sé, ¿verdad? Esto depende también si has trabajado de casualidad usando Firebase, con Vue y con React, o sea, o alguna vez nunca lo has utilizado, o siempre, no sé. ¿Tenés Sí, experiencia y si lo has utilizado en ambos, en Vue y en React, como en cuál vos sentís que se te ha hecho como más... más fácil. Ajá. Mira, he trabajado los dos con Firebase. Vi un poquito menos con Firebase. En lo personal, trabajo más con OutZero, que es esta otra alternativa que pudiera haber para Firebase. Al menos de parte de la autenticación, ¿verdad? No son directamente competidores, pero la parte de la autenticación sí la manejan similarmente. He trabajado OutZero, sí, completamente bien en ambos. Y creo que React y los hooks ayudan muchísimo en el sentido de esto. No estoy diciendo que en Vue sea difícil implementarlo. Al contrario, es súper fácil implementarlo. Si vienen tal vez con el chip de los hooks y si por ahí crearon su propio custom hooks para manejar Firebase, por ejemplo. Si vos traes esa idea en mente y venís aquí puedes fácilmente hacer un plugin y lo aplicás. Personalmente, como te decía, uso más OutZero. Ellos te dan un walkthrough de cómo hacerlo en Vue también. Y al final, si te fijas, es casi exactamente lo mismo que estás haciendo en coding en React para un hook que como lo haces en Vue. Entonces, es fácil. En ambos es sencillo. Es solo irse apegado de cómo hay documentación al respecto y seguirla, pero si te decidís por usar Vue con Firebase, definitivamente que te va a funcionar. No tiene complicación alguna mayor, ¿verdad? Todo funcionan igual. O sea, al final
lo que vos haces en React es que metes todos los componentes de Spider de Firebase, por ejemplo. En este caso aquí también funcionaría así. Vos metes todo como un plugin. Entonces este funciona. Entonces, si lo configuras correctamente, vos puedes llegar a tener acá, no sé, tal vez, si este es un botón de login, por ejemplo, no sé si todavía está viendo mi pantalla, vos pudieras mapear firebase.login, ¿verdad? Entonces, pudieras mapear a esto. Básicamente estás inyectando una instancia de Firebase al DOM de Vue aquí. Entonces, en ese sentido, la implementación es factible y no debería tomarte mayor cosa o esfuerzo. Está bien. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Yo tengo una, fíjate. Dale, Iván. ¿Para qué no recomendarías Vue? ¿O en qué casos? No lo recomendaría. Ajá. Como qué funcionalidad la página web se orienta a que esto con Vue se complica demasiado o tal vez Vue no tiene alguna implementación sencilla para poder usar. Creo que en ese sentido yo me iría, por ejemplo, en algunos trabajos de desarrollo implementan estas cosas de storybooks, ¿verdad? Que es una forma de hacerle testing a los componentes. Entonces, la integración de storybooks con Vue es un poco compleja en ese sentido. Entonces, y va basado en lo que decía al inicio, de que Vue no es tan maduro como React, por ejemplo. Entonces, en esa forma es que como no está tan maduro, todas las cosas que podemos verle o usar en React, tal vez no haya una forma tan fácil de usarla en Vue. Entonces, pensaría yo que Vue podés considerar no usarlo si estás pensando en un proyecto súper grande, ¿verdad? Súper grande porque, por lo que mencionaba, de que como es de alguna forma no tiene la madurez de React o Angular, entonces tal vez por ahí pueda ir la razón por la cual alguien decida usar o no Vue, pero algo que decidí destacar es que Vue lo nace con un poco de los dos mundos, ¿verdad? Tiene varias cosas que se usan en Angular, así como también en React. Entonces, en ese sentido, Vue va en la dirección de tener lo que React no tiene ni Angular. Entonces, también te puede ofrecer muchas cosas buenas. Y pues con el tiempo, Vue va a ir ganando mucho más documentación o librerías por ahí. Entonces, Fíjate que, solo agregando un poquito con eso que mencionaste, que el otro día a alguien le escuché esto, que nosotros a veces le tenemos un poco más de miedo a veces a probar cosas nuevas. Como por ejemplo a los de Estados, los gringos y todo, esos manes agarran una nueva tecnología y aunque no sea tan y la así, que adoptan. tenga, ajá, y la agarran y empiezan a meterle, pues. Y nosotros a veces es como que esperamos hasta que sea bien, como que ya Bien famosa o que, maduro. ajá, así, mira. Entonces yo creo que hay veces es como que, igual cada quien tiene su punto de vista, ¿verdad? Pero es como que ves, como que hay que tirarnos también a probarlas, pues, aunque no De sea probar. tal vez. Sí, entonces, en ese sentido, siento también como dice Damaso, que sí, hay que tirarse y aprender. Pues ya en el momento uno va viendo como... Pero también así, como te decía, hay algunas librerías que están mejor en React que en Vue, por decirlo así. Por ejemplo, si yo me voy a esta de Bootstrap. Yo he usado Bootstrap en los dos, en React y en Vue, y te puedo decir que la librería y la documentación de componentes de Vue está mucho más completa y detallada de lo que pueda llegar a ver en React. Entonces, también ahí ves algunas de las diferencias de entre las dos.
Sí. Está ¿Alguno otro con preguntas? Preguntas, comentarios. Parece que no. Parece que no. Bueno, gracias, Renan. Estuvo muy, muy bueno. Estoy seguro que todos los que estamos aquí le sacamos provecho y los que no se pudieron, para los que no se pudieron conectar, va a quedar, y los que quieran ver otra vez, no entendieron algo, va a quedar grabado en el canal de YouTube de la asociación. Vamos a estar compartiendo el link. Y gracias a todos por conectarse. Gracias. Y cualquier cosa, solo le dicen ahí a Pablo que les dé mi número. Y dáselo a Pablo sin problema. Si tienen alguna Dale, pregunta al dale. respecto. Dale, dale. La verdad estuvo bien explicado. Bueno, me gustó. Gracias por comentar, Silvia. No, pues está bueno, dale, pues gracias, Renan. Todo bueno Ya todo. saben, muchachos. Súper. Cheque. Listo. Gracias, Chiqui. Pedirles a ellas que